Carta a los Gálatas, hermanos. Gracias. Como tenía antojo de café ahora sí. Híjole. Hay miércoles y hay miércoles. Sí. Híjole. Bien. Bueno, antes de comenzar, vamos a felicitar hoy a Marisol. ¿Dónde está nuestra hermana Marisol? ¿Dónde está? ¿Se fue? Se tuvo que ir. Bueno, nos acompañó y fue su cumpleaños, así que si pueden ir le mandan un mensajito de feliz cumpleaños. Hoy es su cumpleaños y decidió venir que estar con nosotros, ¿no? Son cosas que la verdad nos deben de asombrar y llevar a un agradecimiento al Señor por su fidelidad, porque es Dios que produce todo, es por su gracia, hermanos. Todo lo que hacemos es por su gracia. El que estemos aquí es por su gracia, ¿sabe? El que le cantemos es por su gracia, el que hagamos todo es por su gracia, es por gracia. Nada más que sabe que como ya nos acostumbramos, como ya, y perdemos ese asombro. Por ejemplo, yo gracias a Dios, ¿no? Por el trabajo y lo que hace, ¿no? Cómo se mantiene el área, ¿no? El cuidado, ¿no? Y ahorita tenemos un arbolito ahí muy bonito atrás, con lucecita. Y yo estaba, wow, viéndolo, pero imagínense, después de un rato voy a seguirlo viendo y voy a perder el asombro, ¿no? No quiero eso, ¿no? No debemos de perder jamás el asombro de lo que Dios hace, jamás el asombro. Y gracias a los hermanos que trabajan duro en el local también, muchas gracias. Hermanos, vamos a leer Gálatas 5, del 7 al 12 y oramos, ¿le parece? ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos a ver, ok, perfecto. Bien, Gálatas 5, versículos 7 al 12 y oramos. Acompáñenme con su vista, por favor. Dice la palabra del Señor: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta noche por tu palabra. Dios, el tema de esta carta es la gracia, pero el tema de nuestra vida es disfrutar esa gracia y la libertad, Señor, que hemos recibido. Es permanecer firmes, sosteniéndonos solos de tu gracia, solo de la obra de Jesucristo en nuestro lugar. Dios, yo pido que tú hables a cada corazón aquí presente, Señor, que tú hables a cada vida, a cada pequeño, a cada adulto, a cada joven, Señor. Que tu palabra, Señor, nos lleve a amar y valorar más la libertad en Cristo, Señor. Pero al mismo tiempo que prestemos mucha atención en contra de los tropiezos, en contra de las falsas enseñanzas, en contra de actitudes que pueden presentarse en medio nuestro, donde nosotros mismos seamos un estorbo para nosotros mismos o un estorbo para los hermanos. Señor, yo pido tu gracia para hablar tu palabra. Pido que estos versículos que vamos a ver hablen en nuestras vidas y sigan formándonos, Señor, y llevándonos en esa dirección. Ayúdanos, Señor, ayúdame a ser claro, dame tu gracia, pero sobre todo, Señor, que Cristo sea exaltado en este lugar, tu palabra sea valorada, tu palabra sea amada, Señor. Muchas gracias, Dios. Pedimos todo esto y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Su iglesia dice, amén, amén. Bien, nos encontramos actualmente en la sección práctica de la carta, ¿no? Como hemos dicho, es la sección práctica de la carta a los Gálatas, ¿no? Hemos dicho que la carta se divide en tres partes. Una primera parte donde, ¿quién me puede decir de qué habla la primera parte? Porque ya todos han dicho, ya lo ha dicho muchas veces, ¿quién puede decirme? Vamos, un valiente. Una primera parte. ¿Quién dice que habla de una biografía? ¿Sí? ¿Todos? A ver, levanta la mano si tú hablas de... Sí, una biografía, ¿verdad? Está hablando es una autobiografía del apóstol Pablo y al mismo tiempo es
pues habla del evangelio que le ha sido entregado, que le ha sido confiado, ¿no? Después tenemos una segunda parte, ¿no? Que es el capítulo 3 y 4. ¿Alguien que se acuerde algo? ¿Un tema principal? Bueno, ahorita estamos en el falso maestro, pero ahí en esa parte, sí, exactamente, es la parte más teológica de la carta, porque iba a hablar acerca de la justificación, ¿no? Y Pablo nos habla y va a la historia y nos enseña, ¿no? Es muy profunda. Nosotros la pasamos y Dios nos ha ayudado, ¿no? A ir avanzando, ¿no? Y esta tercer parte que nosotros vemos aquí es donde entonces se nos enseña cómo vivir una vida justificada, ¿sí? Cómo se vive esa vida justificada, es decir, cómo se aplica esta grandiosa verdad de la justificación de una persona en la vida práctica. ¿Cómo se manifiesta esa obra de Cristo en mi vida al día a día? ¿Cómo se vive la vida? ¿Sí? En la parte que nos corresponde ver esta noche, nosotros vemos en el versículo 1 que tenemos un tema general donde nos habla de la libertad del creyente, ¿no? Nos dice que Cristo nos ha comprado para no vivir en esclavitud, una esclavitud de la ley, ¿sí? Y es exactamente la libertad que esos judaizantes estaban atacando con sus enseñanzas. ¿Cómo? Por medio de querer hacer volver de nuevo a los Gálatas a la ley, específicamente a un tema. ¿Cuál tema? ¿Quién dijo la circuncisión? La circuncisión es un tema, ¿no? Es la circuncisión. Y acuérdense, la circuncisión es este símbolo teológico que es como la puerta que llevaba a todos los Gálatas de regreso ¿hacia dónde? Hacia la ley. Era esa puerta. Parecía una cosa pequeña, pero no es pequeña, porque está abriendo la puerta hacia todo lo que es la ley, ¿sí? Y recuérdense que cuando hablamos la ley no hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de toda la ley, ¿no? Los 613 mandamientos, ¿no? Entonces, si aceptaban ellos la circuncisión, pues le daban de nuevo paso a las ceremonias y a los rituales. Y la advertencia de Pablo ahí es a que permanezcan firmes en la libertad de Cristo. Porque de lo contrario tenían las consecuencias que vemos del versículo 2 al versículo 6. Mira tu Biblia, ¿sí? Nos da 3 de ellas, solamente para recapitular. Número 1, de que nada les va a aprovechar Cristo. ¿Se acuerdan? Nada les aprovechará Cristo. No les será de provecho. Su muerte, su perdón para los pecados, su resurrección, que a mí me da la seguridad que yo resucitaré y que mi pecado ha sido perdonado, de nada les aprovechará. Es lo que nos enseña Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque iban a estar apoyando en sus obras. Entonces es como en automático. Yo tomo una cosa y dejo otra. No puedo tener las dos, o una cosa o la otra, ¿no? La segunda consecuencia que nos da ahí es que tenían entonces que cumplir toda la ley, lo cual es posible, hermanos. Imposible. No se puede cumplir la ley, ¿no? Y una tercera consecuencia que la tenemos ahí en el versículo 4, ¿cuál es? Desligarse de la gracia. Es decir, al seguir sus obras, ellos iban a dejar de depender de la gracia, la cual es el medio por el cual somos salvos. ¿Estamos de acuerdo? Somos salvos por gracia. ¿Y cómo accedemos a esa gracia? Por medio de la fe. La salvación es por gracia y accedo a ella por medio de la fe. Entonces la gracia es la que me salva, pero la gracia me continúa llevando hasta el final, hermanos. Yo no debo de dejar de perder, yo no debo perder ese asombro por la gracia, ¿sí? Debo seguir dependiendo de la misma gracia, ¿ok? Entonces, las falsas enseñanzas de estos judaizantes lo que hacía era atacar los verdaderos fundamentos de la fe cristiana, del cristianismo, ¿no? Y es lo mismo que hace cualquier otra religión. La falsa religión siempre va a atacar al cristianismo. Esa religión de hombres, ¿se acuerdan? Que dimos algunos ejemplos acerca de algunas religiones. O sea, eso es lo que hacen, ¿no? Esas religiones que mencionamos y dimos algunos ejemplos, hacen o se basan en que el hombre se gane su salvación por medio de lo que hace, ¿sí? Y la escritura nos enseña que la salvación es solo por gracia, por la sola gracia, ¿sí? Solo por gracia, solamente por fe, por la sola fe y solo por Cristo, hermanos. Nada más, o solo en Cristo. Entonces, lo que vamos a ver esta noche es la continuación del argumento de Pablo, después de que él expuso entonces los graves peligros de las doctrinas falsas. Él pasa ahora a hablar en contra de los falsos maestros, ¿ok? Vamos viendo ese esquema. Yo tengo que ubicar en dónde estoy en la carta. Ya ubiqué de manera general, ¿no? Como el panorama, las 3 secciones. Estoy en la última sección, ahora estoy en los versículos del 5 al 12. Ya pasé lo que fueron la libertad,
que es el tema principal, las consecuencias por una falsa doctrina, y ahora nos va a hablar en esta tercera parte de lo que son los falsos maestros. Es lo que nos está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Y vamos a ver un contraste en los siguientes versículos. Entonces, entre los falsos maestros, que como dice el versículo 10, míralo ahí, dice que estaban perturbando la fe de los Gálatas, ¿sí? A diferencia de la enseñanza de la verdad de Dios que Pablo les ha estado enseñando, ¿no? O sea, ellos habían comenzado bien, pero escuchen, no basta con comenzar bien, hermanos. ¿Sí? No basta con comenzar bien, se debe de continuar bien todo el camino, ¿sí? O sea, yo puedo comenzar bien, pero debo de continuar bien todo el camino, ¿sí? Bueno, como creyentes, hermanos, estamos llamados a entender esto. Escucha, la vida del creyente siempre va a experimentar obstáculos, siempre, ¿sí? En tu camino vas a experimentar obstáculos. Vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo de pecado, y siempre van a haber personas que van a intentar ponernos obstáculos en el camino de la fe. Jesús enseña que nosotros andamos por un camino amplio o por un camino angosto. Es un camino angosto, eso nos enseña en Mateo 7, ¿no? Y en ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna, nosotros vamos a presenciar obstáculos. Pero el punto es que nosotros podamos ubicar esos obstáculos. Yo tengo que ubicar esos obstáculos para que no me retrasen. ¿Sí? Tengo que ubicarlos porque ellos van a querer tratar de ponerme tropiezo y me van a impedir ir hacia adelante. ¿Sí? En Galacia, estos falsos maestros estaban entorpeciendo a los hermanos, tratando de apartarlos de la verdad. Escuchen, ¿ustedes creen que esta carta se aplica a nosotros? ¿No? Eso es lo que estaba pasando con ellos, ¿no? Estas falsas enseñanzas, estos falsos maestros estaban tratando de apartarlos de la verdad. Ahora, quizá no todos los maestros tenían esa mala intención, ¿no? O sea, quizá habían algunos maestros falsos maestros, pero que no lo hacían con esa intención propiamente. Quizá algunos, quizá. ¿Sí? Que quizá estaban enseñando esto, pero estaban entorpeciendo y al mismo tiempo estaban perturbando a estos cristianos. Pero las enseñanzas, hermanos, o al apreciar más las enseñanzas de la religión humana y las tradiciones por encima de la palabra, o sea, estos falsos maestros quizá no decían, es que yo quiero dar ese lugar, pero quizá algunos no tenían esa intención. Pero cuando ellos están poniendo por encima sus tradiciones y por encima sus costumbres a la palabra de Dios, indirectamente están causando un tropiezo en los creyentes, indirectamente lo están haciendo, ¿no? Entonces, esto mismo lo hacía Pablo. Pablo perseguía a la iglesia antes de ser cristiano, ¿sí? Y causaba un tropiezo, ¿sí? Causaba un tropiezo en ellos. Tenía un celo, ¿no? Perseguía a la iglesia. Pablo, antes de ser salvado por el Señor Jesús, mostraba mucho celo por sus tradiciones. Perseguía a la iglesia, estorbaba a los hermanos en Jerusalén. Y ahora tú y yo debemos de aplicar esto a nuestras vidas, hermanos. O sea, por un lado tenemos que estar atentos a los estorbos que se nos presentan en el caminar. Si tú vas por la vida y piensas que no vas a tener estorbos, vas a tener problemas. Tú necesitas caminar atento. Tú necesitas caminar atento porque en tu andar vas a tener tropiezos. Entonces tú tienes que estar atento a esos tropiezos. Pero al mismo tiempo tú tienes que tener cuidado de tú no ser un estorbo para otros hermanos. Y quizá no lo hagas a propósito, pero si tú vives bajo lógicas humanas o bajo reglas humanas, a final de cuentas tú haces un daño a tus hermanos. ¿Sí? Estableces cosas que Dios jamás estableció. ¿Sí? Como hay lugares, ¿no? Donde, oye, todos tienen que traer la camisa de tal forma. En alguna parte de la Biblia esto dice, pero se establece de esa forma. ¿Sí? Y eso nunca va a traer libertad, jamás, ¿no? ¿Sí me doy a entender aquí con eso? Ahora, cosas que para mí son de una manera de vivir, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de tradiciones, ¿no? Tradiciones, ¿no? Las quiero establecer, quiero que todos las hagan igual, ¿no? Esto causa un hermano, ¿no? Ahora, si bien yo dije que no todos los maestros en Galacia
quizá, no todos lo hacían a propósito, había falsos maestros que lo hacían con toda la intención. Habían legalistas que con toda la intención traían estas enseñanzas, con el propósito de dañar a los hermanos en la iglesia de Galacia. ¿Ustedes creen que eso pasa hoy en día? Claro que sí, por supuesto. Hay falsos maestros que traen falsas enseñanzas, ¿sí? Quieren dañar a la iglesia de Cristo como querían dañar a la iglesia de Galacia, ¿sí? Siempre lo ha sabido. El apóstol Pedro sabía esto, él sabía esto. Y en su segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 1, segunda de Pedro, vamos a mencionarlos, pero usted puede ir anotando cuáles son los versículos de esta enseñanza. Él conocía esto y advirtió a los hermanos, dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Aquí está hablando de los falsos profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Dice, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán abiertamente, dice. ¿Cómo dice? No dice nada porque bueno, perdón, lo siento, dice, les leo, dice, como habrá entre vosotros, me regreso, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. No va a ser abiertamente, va a ser encubiertamente, ¿sí? Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El apóstol Pedro conocía esto y dio advertencias. Ahora, el apóstol Pablo también dio instrucciones, dio advertencias a Timoteo. Él está instruyendo a Timoteo y él le dice acerca de los falsos maestros y sus enseñanzas. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Presten atención, hermanos. Algunos apostatarán de la fe escuchando, ¿qué cosa? A espíritus engañadores y ¿qué cosa? Y a doctrinas de demonios. Sí. Ahora, el que estas personas apostaten de la fe no significa que sean salvos. El que estas personas descritas aquí en Timoteo apostaten de la fe no significa que sean salvos, sino que sencillamente ¿qué hicieron? Profesaron ser cristianos. ¿Ustedes se acuerdan de Mateo 7? ¿Qué es lo que le van a decir a algunos? Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad y de iniquidad. O sea, son personas que aparentaban ser cristianos. Decían que conocían al Señor Jesús. Por un tiempo profesaron, se dijeron discípulos de Cristo. Se decían, aparentaban ser cristianos. ¿Pero qué hicieron después? Apostataron de la fe. Y no es el tema y pensamos hablar en ello, pero apostatar es dejar la posición que se tenía originalmente. Ahí está, pastor, entonces eran creyentes. No. En Hebreos, por ejemplo, nos habla que estuvieron cerca en comunión, de una manera, no comunión, me retracto. Fueron beneficiados del contacto con la iglesia local, ¿sí? Y comieron, gustaron, ¿sí? Pero no está hablando de genuinos creyentes. De hecho, cuando dice que gustaron, es como cuando la misma palabra que cuando al Señor Jesús le dieron vinagre, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo? No lo tomó. Es la misma palabra, ¿entienden? No tomaron, no creyeron. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Apostataron de la fe, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Estuvieron bien dispuestos para escuchar doctrinas de demonios, a espíritus engañadores. No tomaron el evangelio, no lo creyeron verdaderamente, vinieron las doctrinas de demonios y las creyeron. Falsos maestros. Esos son falsos maestros que engañan a la gente, específicamente los incrédulos. ¿Sí? Y escuche, cuando hablamos de doctrinas de demonios no estamos hablando de demonología, ¿sí? No estamos hablando de esto, ¿sí? Simplemente estamos hablando de enseñanzas que, bueno, sí provienen de ahí y se originan en el mundo demoníaco, ¿sí? Que se originan en ellos, ¿sí? Y guían a los falsos maestros, ¿sí? Esos falsos maestros, ¿cómo les fue con las lluvias, hermanos? ¿Y cómo les fue con la humedad? Dices, ¿de dónde se mete la humedad, no? Así son los falsos maestros. Hermanos, ustedes tienen que estar bien atentos.
Así se meten los falsos maestros como en la humedad, ¿sí? Así se meten en las iglesias, toman cargos, se presentan a sí mismos, ¿sí? Como ministros del evangelio. Pero eso es muy peligroso, porque si ellos llegaran diciendo, si se acercaran diciendo, les vengo a predicar una doctrina bien demoníaca, ¿cuántos dicen amén? Tú dirías, hey, fuera de aquí, ¿no? Fuera de aquí. ¿Sí o no? Por eso no entran así como entran, encubiertamente, encubiertamente. ¿Sí? No lo hacen así, serían descubiertos. ¿Pero qué hacen? Cargan la Biblia bajo el brazo. Cargan la Biblia bajo el brazo. ¿Sí? Usan versículos, sacándolos del contexto, obviamente. Y tienen que quedar bien con lo que ellos quieren decir. Usan el versículo para decir lo que ellos quieren que digan. Tuercen el texto. ¿Sí? Sacan provecho de la gente, la guían hacia el error. Esos maestros distorsionan la verdad. Y los Gálatas estaban siendo estorbados por estos falsos maestros. ¿Sí? Estos falsos maestros lograron hacerles desviar su mirada de Cristo. Y por eso Pablo les pregunta en el versículo 7, y entramos en texto, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó? ¿No? Corríais bien. Esta es una forma muy típica de hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en diferentes textos de la escritura nos habla de la carrera. ¿Estamos de acuerdo? En el capítulo, para los que anotan, Gálatas 2:2 nos habla de la carrera. Gálatas 9:24 nos habla de la carrera. Romanos 8:16 nos habla de carrera. Y otros textos más, él habla de la carrera. ¿Sí? El andar cristiano, él siempre relacionaba ese andar hacia la ciudad celestial, ese andar cristiano con una carrera. Él siempre lo relacionaba. ¿Sí? A él le gustaba equiparar la vida cristiana con la carrera. ¿Sí? Ahora, hermanos, esa carrera nosotros la corremos hacia la ciudad celestial. Y escucha, ve el texto, o sea, corríais bien, ¿quién os estorbó para qué? Para no, ¿qué? Obedecer a la verdad. Cada palabra que está en la Biblia, hermanos, es importante. Cada palabra, cada frase, cada idea es importante. ¿Sí? O sea, no es simplemente creer la verdad. No es simplemente tener una buena conducta. Es importante creer la verdad, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que es importante una buena conducta? Una conducta que modela, que adorna, ¿no? La doctrina. Por supuesto que sí. ¿Sí? Pero mira el versículo 7, obedecer la verdad. Obedecer la verdad. Si bien no nos ganamos, hermanos, por obedecer, no nos ganamos la salvación por obras, porque es por gracia, el cristiano no solamente es ortodoxia. ¿Sí? El cristianismo verdadero no es ortodoxia, es ortopraxis, hermano. ¿Sí? Es llevar a la práctica. La ortodoxia se puede entender como la sana doctrina, creer la sana doctrina, ¿ok? La ortodoxia se entiende como creer la sana doctrina. La ortopraxis es entonces la práctica de la sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ir de la mano, ¿sí? Dicho de otra manera, o sea, yo muestro mi fe, ¿cómo? Por mi conducta. Muestro mi fe por mi conducta. Pablo le dice a sus hermanos que habían empezado bien su carrera, pero habían sido impedidos a obedecer la verdad. O sea, no solamente se trata de creer que es por gracia, se trata de seguir aplicando eso a mi vida, a seguir practicando esa vida de gracia, a vivir dependiendo del Señor. Eso se trata, hermano, seguir dependiendo de la gracia, no de mis esfuerzos. ¿Sí? Como crees y como te comportas es una sola cosa. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo en la gracia, vivo por la gracia. ¿Sí? Santiago dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Se acuerdan? Mi fe, hermanos, se evidencia por mis conductas, por mi conducta, perdón. Entonces los Gálatas empezaron bien la carrera de la fe. Pablo les enseñó bien. Pablo les enseñó muy bien. Dedicó tiempo enseñándoles. ¿Sí? Ellos habían disfrutado de la libertad con la que Cristo los hizo libre. Habían disfrutado del hecho de haber sido liberados de ese yugo de esclavitud que había sido removido de sus cuellos. Ese pesado yugo de la ley. Pero en cuanto Pablo se fue, ¿qué pasó? Se alejaron del camino. ¿Sí? Y Pablo estaba sorprendido con los Gálatas. ¿Cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede ser que eso esté pasando? O sea,
ya no están dependiendo de Cristo y de su gracia. Se empezaron a apoyar en sus obras. Fíjate, Gálatas 1, 6 y 7, en la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho esta versión porque dice Pablo: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo, por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito, ¿ven?, distorsionan la verdad acerca de Cristo. O sea, ¿quién nos estorbó para obedecer la verdad? ¿Quién? ¿Sí? Estorbar también se puede traducir como impedir, ¿no? El término se usaba al referirse al impedir el paso de alguien, ¿no? Eran personas que ponían obstáculos que lo hacían infranqueable, ¿no? Franqueable, ¿no? Correcto. No lo dejaban pasar a la persona. Habían operaciones militares en las que esto podría aplicarse porque hablaba de romper el camino. Se rompía el camino, ¿no? Y entonces pues ya no se podía transitar por esa vía, ¿sí? Eso es completamente lo opuesto a tener un camino despejado, ¿no? No se puede transitar, no se puede andar. Bueno, alguien impidió eso, rompió ese paso para que los Gálatas ahora no pudieran avanzar. ¿Y qué creen que pasó? No pudieron crecer. No pudieron crecer. No estaban creciendo espiritualmente, hermanos. Eso es lo más triste que nos puede pasar a nosotros. No estar creciendo espiritualmente. Hermanos, si tú me dices qué es lo más triste para ti en el andar cristiano y de que la iglesia no crezca. Que la iglesia no crezca. Eso es lo más triste. Lo más triste que te puede pasar a ti es que no estés creciendo espiritualmente. Eso es lo más triste. Eso detuvo el crecimiento del evangelio. Ahora Pablo, al preguntar quién, viene el versículo 7, dice ¿quién o quiénes? ¿Cómo dice tu Biblia? Exactamente, dice quién, ¿no? No dice quiénes, porque el quiénes ya lo tenemos. ¿Quiénes eran? Los judaizantes. Pero al usar un pronombre singular no está hablando de otro más que de Satanás. ¿Quién? ¿Quién nos estorbó? Pregunta retórica. Él sabe la respuesta. ¿Sí? Satanás los estorbó para que no obedecieran la verdad. ¿Sí? Los judaizantes eran solamente instrumentos de Satanás para obstaculizar el andar de esos Gálatas. ¿Sí? Para no obedecer la verdad. Hermanos, la verdad para el creyente verdadero no puede quedarse siendo verdad. O sea, es verdad, ¿estamos de acuerdo? Pero esa verdad, ¿cómo debe de ser? Debe ser obedecida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que les estaba impidiendo. Y la verdad a la que somos llamados es a caminar en gracia, a caminar en la gracia, a permanecer en la gracia. Cada predicación que tú escuchas, si está en la palabra, debe de obedecerse. ¿Estamos de acuerdo? Cada predicación que tú escuchas, si está en la palabra, no se puede quedar ahí nada más siendo verdad. Es verdad y por lo tanto, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecer. Obedecerla. ¿Y puedo hacerlo en mis fuerzas? No, tiene que ser en la gracia. Pero si no estoy dependiendo de la gracia, estoy en problemas. Estoy en problemas. Recuerda, la ortodoxia me lleva ¿a dónde? A la ortopraxis. Siempre, ¿no? Y aquí Pablo va a dar el curso o la trayectoria de la falsa enseñanza. ¿Cómo es que avanza? ¿Sí? La enseñanza de los legalistas. Primero que nada, ¿dónde se originó? Ciertamente no fue en Dios. Mira el versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. La Nueva Traducción Viviente dice, seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Bien claro, ¿no? Bien claro. O sea, los falsos maestros habían convencido a los Gálatas en volverse a la ley y abandonar el evangelio. Pero esta fascinación no vino jamás de Dios. Esa seducción no vino de Dios. Mis amados, Dios llama soberanamente al pecador, hermanos. Lo lleva hacia Cristo. Ese es nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice Colosenses? Que Dios, ¿qué hizo? Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Nos llevó. ¿Sí? Fue Dios, hermanos. Fue Dios quien había llamado por gracia a los Gálatas.
¿sí? Por eso dice ahí en Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de ¿quién? Del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Te das cuenta? Él llamó, Él es el que llama por la gracia. Y siguieron ahora un evangelio diferente. O sea, había una inconsistencia en la enseñanza de los judaizantes, ¿sí? Porque los gálatas habían sido llamados, ¿cómo vimos? Por la gracia. Habían sido llamados por la gracia, hermanos. Y ahora estos legalistas estaban desparramando por todas partes una enseñanza de méritos, ¿sí? El legalismo dicta que hay que hacer méritos, ¿sí? Pero eso ¿dónde se produce? En la mente humana, en la mente humana, ¿sí? El llamamiento soberano de Dios proviene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Mira 2 de Tesalonicenses 2:3. ¿Sí? Pablo le dice a los hermanos allá en Tesalónica, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, ¿sí? No está hablando mucho de él, nuestro evangelio es un evangelio, ¿sí? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hermanos, Dios nos escogió, nos llamó y nos escogió para la vida eterna, hermanos, ¿sí? Entonces, el llamamiento se refiere al momento de que una persona cree en Cristo. ¿Cuándo es el llamamiento? Cuando una persona cree en Cristo. Una persona cree en Cristo, pone su confianza en la verdad. Así que el origen de esta falsa enseñanza está expuesto. ¿Se originó dónde? ¿En Dios o en los legalistas? Voy a repetir, el origen de esta falsa enseñanza, ¿en dónde se originó? En el hombre, en los legalistas. No se originó en Dios, el mismo texto nos dice. Ahora, ¿cuál es el efecto de la doctrina? Bueno, el versículo 7 nos dice que los estorbó, ya lo vimos. El versículo 10, ¿qué dice que hizo? Los perturbó. La Nueva Traducción Viviente dice los confundió. Entonces, para explicar más ampliamente el argumento, aquí en el versículo 9, Pablo usa lo que se le llama un proverbio o un refrán, ¿sí? Eso es lo que usa aquí, un proverbio popular. ¿Cuántos han escuchado el versículo 9? Un poco de levadura leuda, ¿qué cosa? ¿La masa o toda la masa? Toda la masa, ¿no? Para un judío, referirse a levadura, cuando un judío hablaba de levadura, se refería a una influencia maligna. Ellos lo entendían de una manera así, ¿no? Como influencia maligna o como pecado, ¿ok? Así es como se entendía. El Señor Jesús, al hablar de la falsa enseñanza de los fariseos y cómo ellos diseminaban esa enseñanza a la gente, se refirió a ella como la levadura de los fariseos y saduceos, ¿no? Ahí es cuando habla de esa enseñanza, ¿sí? Pero además de mala influencia, también levadura, hermanos, representa pecado, ¿sí? Y Pablo se refiere a ella también cuando se dirige a ellos, a los corintios, ¿sí? Se refiere a ellos o a la levadura como pecado dentro de la comunidad cristiana. En 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Los judíos tenían una celebración. ¿Cuál celebración? Los panes sin levadura. Esa celebración lo que hacía es que cada año recordaba lo que Dios había hecho al liberarlos de Egipto. Ellos tuvieron que salir a prisa y comieron sus panes sin levadura. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue mandato de Dios, comer el pan sin levadura. Ahora, los legalistas siempre añaden, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como ellos ubicaban esto como pecado, la levadura, que simbolizando el pecado, no solamente no pusieron levadura, en el pan, sino que empezaron a quitar la levadura de todas las casas y empezaban a desarmar todo con tal de quitarlas. No sé si hasta la actualidad, incluso las ollas las desarman y le quitan todo. ¿Por qué? No sea que alguna partícula de levadura vaya a quedar ahí. Esto nunca lo mandó Dios, pero ellos ves la exageración. ¿Ves lo que Dios, exagerar? ¿Ves a dónde lleva a exagerar lo que Dios nunca dijo? ¿No? Le agregaban, ¿no? Más. Sí.
Entonces, ellos relacionaban la levadura con el pecado, y la levadura tiene la capacidad de producir ¿qué? ¿Qué hace la levadura? Fermenta, fermenta la masa, ¿no? Ustedes que hacen panes bien ricos y que ordenan, ¿no? Yo sé que sí, que nos van a invitar prontito, ¿no? La levadura tiene esa capacidad de producir fermentación, ¿no? Hace que una masa suba, ¿no? Que se infle, ¿no? Tú le pones relativamente poca levadura, ¿no? Y hace que se extienda por toda la masa, ¿no? La masa madre, ¿no? ¿Sí se llama así? No sé, yo le pregunto a mi esposa, ella es la que cocina bien rico. Pero eso hace, ¿no? La levadura eso hace, se extiende por todas partes, ¿no? Bueno, el punto al que Pablo se refiere es la causa, perdón, es el efecto de la falsa enseñanza. A eso se está refiriendo. La falsa enseñanza de los judaizantes tenía la capacidad de ¿qué? Ya les di la pausa, de extenderse, de diseminarse, ¿sí? De esparcirse, ¿sí? Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Entonces, un poco que se le agrega al evangelio hace que ya no sea el evangelio de gracia, hermanos. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? La enseñanza de los judaizantes o los legalistas era que solamente tenían que agregarle un ingrediente al evangelio. ¿Cuál era? La circuncisión. ¿Te das cuenta? Un pequeño ingrediente. Un pequeño ingrediente. ¿Sí? Un pequeño ingrediente que poco a poco sustituye la gracia. Obras. Un ingrediente de obras que poco a poco sustituye, reemplaza el evangelio de gracia. Los errores doctrinales, hermanos, comienzan por mezclar un pequeño error doctrinal introducido en la verdad. Así es como se origina. Introducen un pequeño error doctrinal en la verdad. ¿Sí? Un pequeño elemento diabólico en la verdad. Un pequeño grupo de falsos cristianos puede dañar a toda una iglesia. ¿Estamos atentos, hermanos? Un pequeño grupo de falsos creyentes que se dicen cristianos en una iglesia pueden dañarla toda. Y esto no viene de aquel que esto viene, perdón, de aquel que confunde. ¿A quién se refiere? A Satanás. ¿Quién nos estorbó? Satanás, el singular del que hablamos. Él vierte sus mentiras, él vierte sus engaños, pero no llega abiertamente. ¿Estamos de acuerdo? Mezcla verdad con mentira. Con que Dios os dijo, no comas de todo árbol. ¿No? La iglesia, hermanos, toda la iglesia debe pararse en la verdad. Si tú eres iglesia, tú debes pararte en la verdad. Tienes una responsabilidad, pararte en la verdad y no permitir que la verdad del evangelio sea diluida. Debes pararte en la verdad del evangelio. ¿Sí? Pequeñas doctrinas deben atenderse. Cualquier pequeña doctrina debe atenderse, hermanos. Cualquier pequeña doctrina, algo debe atenderse porque puede ocasionar daños grandes. ¿Sí? Se debe atender, todo es importante. Cantares 2:15, cazadnos las zorras. Aquí podría entender también cacemos, ¿no? Pero el punto es cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Sí? Porque nuestras viñas están en cierne. Zorras pequeñas, ¿sí? Dañan todo un campo. Una pequeña chispa quema todo un bosque, hermanos. ¿Sí? No se ocupa mucho para que el evangelio de la gracia deje de serlo. Solamente se requiere un pequeño elemento que se le agregue. Benjamin Franklin escribió lo siguiente, y cito comentario de John MacArthur: por falta de un clavo se perdió la herradura. Por falta de herradura se perdió el caballo. Por falta del caballo se perdió el jinete. Y por falta de un jinete se perdió la guerra. Por falta de un clavo. Un pequeño elemento, un pequeño elemento.
Así que vimos que esa perturbación y ese estorbo de la enseñanza de la religión humana no se originó en Dios, que los llamó a su gracia. Y vimos que también el efecto que tiene esta falsa enseñanza es como expansivo, ¿sí? Se disemina, se desparrama, ¿no? Como tercer punto, vemos cuál será el final de esta enseñanza, versículo 10, no del final de mi enseñanza, el final de la enseñanza de estos judaizantes que enseñan esto. ¿Cuál es su final? Dice Pablo: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Sí? O sea, Pablo completa, ¿sí?, su argumento con la seguridad de que los Gálatas les va a caer el 20, para que me entiendan. Él confía que ellos van a escuchar, que van a corregir. Él tiene la seguridad de que el error no va a triunfar, ¿sí? Él confía que los Gálatas van a recapacitar, ¿sí? Y él dice, como dejando esta nota positiva, o sea, yo confío respecto de vosotros, pero confía en ellos porque confía primeramente en quién. Ve tu Biblia, ¿en quién? Yo confío respecto de vosotros en el Señor, o sea, yo confío en el Señor. Confío en ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, ¿sí? O sea, Pablo piensa que no van a pensar de otro modo aparte de la gracia, que ellos no van a permitir que otra forma de pensar se introduzca en su mente, y van a guardar la doctrina, la enseñanza que les fue impartida por Pablo tan cuidadosamente. Ellos no deben separarse, hermanos, de que es Dios, de que ese mensaje que Dios les predicó, ese mensaje que Pablo predicó de la gracia, debe ser abrazado por ellos y debe ser sostenido, porque es la misma gracia la que los sostiene todo el camino, todo el camino. Sí. Pablo también se refirió a los filipenses de una forma muy parecida, manifestándoles que él confiaba en Dios, en ellos, ¿no? O sea, que Dios confiaba en que Pablo confiaba en lo que Dios haría en ellos, estando convencido o persuadido, ¿no? Leo la Biblia de las Américas. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta es la confianza absoluta de todo creyente verdadero, hermanos. Aquí se basa mi confianza, en que mi pastor me pastorea, en que mi pastor me lleva hasta el final, en que el pastor de la iglesia va a llevar a su iglesia de regreso a casa. Esa es la confianza de la iglesia, hermanos. Y este es el final de todo creyente genuino. Este es el final de todo creyente verdadero, que va a ser guardado, pero que va a perseverar hasta el fin. ¿Sí? No por sus fuerzas, no por lo que él haga, sino por la fuerza de Dios, por la gracia de Dios que lo sostiene. Bueno, pero ese no es el mismo final para los maestros que predican una falsa enseñanza. Eso no es. Mira la parte B del versículo 10. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Eso tiene mucho peso, no es broma, no es ninguna broma, ¿sí? O sea, no importa quién sea, no importa si tiene miles de seguidores, no importa qué tan encumbrado sea. Si está agregando algo al evangelio, tendrá juicio. El texto nos lo dice, ¿sí? No importa qué reputación tenga, en el momento de juicio tendrá el siguiente cargo: daño a la iglesia del Señor Jesús, ¿no? Atentar contra los cristianos, querer desviarlos del camino del Señor, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que cualquier ataque contra la iglesia es un ataque directo contra Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que le dijo a Pablo. Jesús en el camino. Jesús en el camino. ¿Sí? O sea, ¿por qué me persigues? O sea, Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo, yo estoy persiguiendo a la iglesia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero yo persigo a la iglesia. No, no lo repitió, no estoy diciendo que lo repitió. Pero está claro. Es mi iglesia. Es mi iglesia. Me estás persiguiendo a mí. Vamos al versículo 11. Aquí vamos a ver cómo Pablo pasa de los falsos maestros a hacer una breve defensa de su ministerio, ¿no? Siendo él un verdadero maestro.
en contra de esos falsos maestros, ¿no? ¿Cuál era la acusación de estos falsos maestros? Bueno, que él también era, por extraño que les parezca, la acusación de estos falsos maestros era que Pablo también predicaba la circuncisión. ¿De dónde se agarraban? Bueno, porque en Hechos 16 nos dice que una vez Pablo llevó a Timoteo, posiblemente, porque Pablo llevó a Timoteo a circuncidar, ¿se acuerdan? Pero Timoteo, ¿qué era? ¿Judío o griego? Judío. Él era judío, él era judío, ¿sí? Él podía, madre judía. Entonces, él podía ser circuncidado. Y como tenía que circuncidarlo para que el avance del evangelio no tuviera estorbo, que pudiera ser abierto y que pudieran recibirlos bien, lo circuncidó, pero no con Tito fue igual, ¿se acuerdan? Tito es griego, a Tito no lo circuncida. Pablo jamás puso en tela de juicio o jamás comprometió el evangelio. Jamás, hermanos. ¿Sí? Y Pablo niega completamente esta afirmación de estos falsos predicadores, de esos falsos maestros. Sí, falsos predicadores también. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Déjame leerte este versículo en la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Está mucho más claro para nosotros. Dice, amados hermanos, escucha, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería, ¿no? Está un poco más claro, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir aquí Pablo, no? O sea, si me están persiguiendo, o sea, si ellos me están persiguiendo, es exactamente por lo que predico. Predico la cruz, predico el evangelio de Cristo, que la salvación es solamente a través del Cristo crucificado. ¿Sí? O sea, Pablo deja bien claro que la marca clara de que su mensaje es verdadero y que es de la cruz es la persecución que sufre. ¿Sí? O sea, me están persiguiendo por lo que predico. ¿Quieren una evidencia? Me están persiguiendo por lo que predico. ¿Sí? Si yo predico lo mismo que los judaizantes, no me perseguirían. Es lo que está enseñando. Pero me persiguen porque yo predico el mensaje del evangelio. O sea, abran los ojos, Gálatas. Ábranlo. Ellos son los que están predicando el mensaje torcido. ¿Sí? Yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Se acuerdan que eso es lo que le dice a los corintios? En 1 Corintios 2:2. ¿Sí? O sea, hermano, el mensaje de la circuncisión y el mensaje de la fe son antagónicos. ¿Sí? No son compatibles. ¿Sí? Uno es de obras y mérito humano y los lleva a ninguna parte a nadie. A nadie. No puede llevarlo a ninguna parte. ¿Por qué? Pero a la gente le encanta pensar que pueda lograr algo por sus propios méritos. Perdón. ¿Cuál es el resultado? Un día se darán cuenta de dónde estarán, en la condenación. Aquellos que se apoyan en sus obras. Y predicar a Cristo, hermanos, por el otro lado, es decirle a la gente, no puedes hacer nada por tus méritos. Nada, nada. Lo único que tienes es tu pecado y solo Cristo puede salvarte. ¿Sí? La circuncisión es un mensaje que llega al orgullo de la carne. ¿Sí? Ese mensaje legalista le gusta al hombre, le gusta al ser humano porque lo lleva al orgullo, a la adulación, qué es lo que él puede hacer, qué es lo que él puede lograr, el mérito humano. La circuncisión o el mensaje de obras o legalista no ofende a nadie. ¿Te das cuenta? No ofende a nadie. Oh, pero el mensaje de Cristo, ¿qué tal? Ofende el orgullo, le muestra al hombre que está en el polvo, le muestra al hombre que es miserable, que no tiene nada, que necesita misericordia y gracia. Predicar el mérito humano no hace que te persigan. Predicar a Cristo es una abierta invitación para la persecución. ¿Sí? Vivir ese cristianismo. Y todos los que quieran vivir piadosamente, ¿qué dice la palabra? Sufrirán persecución. En los tiempos de Jesús, hermanos, la cruz fue un tropiezo para los judíos. Para ellos pensar que el Mesías esperado está ahí entre dos ladrones, eso era un tropiezo para ellos. Eso era un tropiezo. O sea, es impensable. ¿Cómo me vas a decir que el Mesías esperado va a morir en la cruz? Impensable. Era un tropiezo para ellos porque ahora también significaba que tenían que dejar de lado sus ceremonias, sus rituales, darle la espalda al judaísmo. ¿Sí?
Ellos estaban profundamente arraigados. La cruz era una ofensa para ellos. Pero pregunta, ¿la cruz sigue siendo una ofensa para el hombre el día de hoy? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Porque la gente odia que se le diga que solo a los pies de la cruz puede encontrar salvación. Odia eso. ¿Sí? La gente odia el mensaje de salvación porque lo lleva a reconocer su miseria, lo lleva a reconocer su pecado. Ese mensaje que lo lleva a dejar sus obras y poner su confianza solo en Cristo. Ellos odian ese mensaje. Odian el mensaje de que no pueden salvarse a sí mismos. ¿Sí? Odian el mensaje de que solamente tienen que voltear a la cruz y ser salvos. Ese mensaje no es nuevo. Isaías 45:22. Isaías 45:22. Palabra de Dios, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y no hay otro más. No hay otro más. No hay otro más, hermanos. No hay más. El apóstol Pedro lo dijo lo mismo en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Es el mismo mensaje. Un mismo mensaje, el mensaje de salvación. Finalmente Pablo concluye con una expresión muy fuerte, quizá la más fuerte que has oído de Pablo jamás. No sé, ¿no? Ojalá se mutilasen, versículo 12, los que os perturban. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Esa palabra mutilar significa amputar las partes privadas. La versión Dios habla hoy dice, o lo traduce así: pero esos que los andan perturbando ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Fuerte, ¿no? Fuerte. Eso significa. Eso significa. En Asia Menor se adoraba a la diosa Cibele. Esta diosa se le llamaba la diosa madre y se le atribuía a ella que ella era la que proveía toda la fertilidad, ¿no? Bueno, sus sacerdotes en servicio eran eunucos y ellos se castraban a sí mismos, ¿sí? Se amputaban. Eso es lo que hacían, ¿sí? La idea de Pablo aquí es la siguiente: o sea, si los falsos maestros que los andan confundiendo, tanto están insiste y insiste en que quieren agradar a Dios por medio de su circuncisión, de una vez que se castren, es lo que está diciendo. ¿Te das cuenta el peso de la frase de Pablo? Es fuerte, es fuerte. Y no debemos entender de ninguna manera que lo que está diciendo Pablo lo está haciendo en una manera como con un espíritu de venganza. No es así, para nada. Es una expresión de amor por el Evangelio y amor por el pueblo de Dios. En el mensaje o en el comentario de John Stott, él dijo: me atrevo a decir que si estuviéramos tan preocupados por la iglesia de Dios y su palabra como lo estaba Pablo, nosotros también desearíamos que los falsos maestros desaparecieran de la tierra. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido. Todo el sentido. El legalismo, hermanos, no es una cosa menor. Nos esclaviza, nos roba la libertad, ¿sí? Como vimos, hace que la obra de Cristo sea sin provecho para nosotros. Y entonces nos lleva a querer o a tener que cumplir toda la ley, lo cual es imposible, ¿sí? Nos desliga de la gracia, ¿sí? Nos estorba nuestra carrera, estorba el llamado que viene de Dios y tomamos un llamado que no viene de Dios, ¿sí? Si permitimos un pequeño ingrediente en nuestro andar, hermanos, toda nuestra carrera será afectada. Tiene el poder la falsa enseñanza de afectar toda una iglesia, y quienes hacen daño a la iglesia de Cristo van a enfrentar el juicio terrible de Dios. Y eso tenemos que tomarlo con mucha seriedad, ¿sí? Seriedad, la misma seriedad con la que Pablo lo tomó. Porque el legalismo le roba toda la gloria a Dios y se la da al hombre. El legalismo distorsiona la gracia y la verdad de Dios y le atribuye salvación al mérito humano. ¿Te das cuenta el peso que tiene? Hermano, sigue confiando tu carrera en la gracia de Cristo. Fuimos llamados por gracia en Cristo. Fuiste llamado a la salvación por gracia, pero fuiste llamado a continuar en esa gracia, a vivir en esa gracia, a seguir dependiendo de esa gracia.
El Señor, hermanos, nos prometió guardarnos siempre. Y nuestra seguridad, hermanos, no está en nuestro esfuerzo, ¿sí? No está en nuestro esfuerzo. Está en el poder de Dios para guardarnos. Está en el poder de Dios para guardarnos. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás. ¿Ni qué? Ni nadie los arrebatará de mi mano. Ese nadie, ¿a quién incluye? A mí también. También me incluye a mí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Palabra de Dios, hermanos. Si estás en las manos del buen pastor, estás seguro bajo su gracia. Bendita gracia. Oremos. Bendito Padre, la alabanza, Señor, y la adoración por tu gracia es a ti, Señor, mostrada en Cristo Jesús. Es en esa cruz donde vemos la gracia, Señor. Es en esa cruz, Señor, donde vemos tu misericordia. Es en esa cruz donde tú llamas al pecador y le dices: veme a mí, veme a mí, véanme a mí, sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eres el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios que atrae hacia sí, el Dios que llama, el Dios que justifica, el Dios que perdona al pecador, el Dios que tiene todo el poder para salvar al pecador por la muerte y los méritos del único Salvador, Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bendito nombre de Jesucristo, bendito nombre. Te amamos, Señor, te amamos y te necesitamos. Necesitamos tu gracia. Queremos más de tu gracia, depender más de la bendita gracia. Bendita gracia que nos llamó. Te amamos, Señor. Te honramos y damos toda la gloria a ti. Tú eres el único digno de recibir toda gloria. El evangelio de la gracia, Señor. Que a ti sea toda la alabanza y la honra y la adoración en Cristo Jesús. Y su iglesia dice: amén, amén, amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga.